Mi ex me engañó, quedó embarazada y ahora quiere que críe a su hijo mientras su familia me culpa de todo. En 2015, conocí a Casey en la universidad, era inteligente, divertida y conectamos de inmediato. En 2019, nuestra relación era bastante seria, pensé que había encontrado a la persona con la que iba a pasar el resto de mi vida, así que trabajé como un burro en mi trabajo en la fábrica, ahorrando cada centavo para comprarle un anillo. El plan era proponerle matrimonio en Navidad, en casa de sus padres, pensé que sería el momento perfecto, rodeado de la familia, todo acogedor y festivo. La familia de Casey era interesante, su padre, Max, era tranquilo, silencioso, respetuoso y, en general, un buen tipo. Su hermana, Sherry, también era agradable, súper dulce y siempre me apoyaba, pero Jane, su madre, me odiaba, sí, me odiaba, por mucho que lo intentara, nunca nada era lo suficientemente bueno para ella. Hacía comentarios sarcásticos sobre cómo Casey se merecía algo mejor o como yo era solo un tipo sin ambición. Casey siempre lo quitaba importancia, diciendo, así es mi mamá. No me lo creía, pero seguía intentándolo. Porque amaba a Casey y pensé que Jane entraría en razón con el tiempo. Para Navidad, lo di todo, le compré a Sherry un ordenador portátil para la universidad, porque había estado hablando de que necesitaba una bonita parrilla para barbacoa para Max y una bufanda cara para Jane. Honestamente, la bufanda era un gasto excesivo para mi presupuesto, pero pensé que podría suavizar su actitud hacia mí. Se suponía que Casey se reuniría con nosotros allí después de su turno en el hospital, así que decidí seguir adelante y repartir los regalos. Sherry lloró cuando vio el ordenador portátil, me abrazó, diciendo que era lo más bonito que nadie había hecho por ella. Max parecía genuinamente feliz con la parrilla e incluso Jane logró un forzado gracias por la bufanda. Por un momento, pensé que tal vez las cosas finalmente estaban mejorando, pero Sherry empezó a actuar de forma extraña, no dejaba de mirarme, sus ojos iban de Max a mí, como si estuviera tratando de decidir si decir algo. Finalmente, me llevó a un lado a su habitación. Max la siguió, con aspecto confundido. Sherry ya estaba llorando cuando dijo, lo siento mucho, no quería arruinar esto, pero ya no puedo guardármelo. No tenía ni idea de qué estaba hablando, hasta que me entregó una prueba de embarazo. Me quedé mirándola, completamente congelado, sentí como si mi cerebro hubiera sufrido un cortocircuito. Es de Casey, dijo, la encontré el mes pasado, luego soltó la bomba. Casey me había estado engañando desde principios de año. Y el tipo era alguien que Jane le había presentado. Sherry dijo que Casey le rogó que lo mantuviera en secreto porque estaba resolviendo las cosas, ni siquiera podía hablar. Sentía el pecho apretado, me temblaban las manos y la vista se me nublaba. Max me puso una mano en el hombro y dijo, hijo, lo siento, entiendo que tengas que irte. Eso me sacó de mi ensimismamiento, asentí. Le di las gracias a Sherry por decírmelo y le di la mano a Max mientras salía de la habitación. Miré a Jane, estaba sentada en el sofá, bebiendo vino. Completamente imperturbable, no le dije nada, no confiaba en mí mismo para no explotar. El viaje a casa fue un borrón. Cuando llegué a mi apartamento, estaba temblando por una mezcla de rabia y angustia. Llamé a mi familia y les conté todo. Mi madre estaba furiosa, diciendo, ¿estás mejor sin ella? Mis hermanas estaban listas para pelear con Casey, pero les dije que lo dejaran pasar. Todo lo que quería era seguir adelante. Esa noche, alrededor de las 11 de la noche, Casey empezó a bombardear mi teléfono. No dejaba de enviar mensajes de texto, diciendo cosas como, puedo explicarlo y por favor, solo déjame hablar contigo. No contesté. A la mañana siguiente, cambié mi número, borré mis redes sociales y empecé a borrarla de mi vida. Dolió muchísimo, pero sabía una cosa con seguridad, me merecía algo mejor. Después de Navidad, me sentí como si estuviera en modo de supervivencia. Dejar a Casey no se trataba solo de evitar sus llamadas y mensajes de texto, se trataba de protegerme de todo lo que ella representaba. No solo tenía el corazón roto, estaba humillado, enfadado y atascado repasando cada momento de nuestra relación. Tratando de averiguar cómo había pasado por alto las señales, intentó todo para ponerse en contacto conmigo, llamó desde números ocultos, envió correos electrónicos e incluso intentó ponerse en contacto con mi familia. Todos los mensajes eran iguales, no es lo que parece o lo estás entendiendo todo mal. No me molesté en responder, ¿qué había que malinterpretar? Me engañó, se quedó embarazada y mintió al respecto. Fin de la historia. Pasé mucho tiempo con mi familia durante esas primeras semanas. Mi madre, siendo la fuerza nutritiva que es, se aseguró de que comiera y durmiera. Mis hermanas fueron más directas, diciendo cosas como, tío, es basura y no se merece ni un segundo de tu tiempo. Fueron francas, pero honestamente ayudó. Me recordaron que yo no era el problema, ella lo era. Para mantenerme ocupado, me volqué en el trabajo, empecé a hacer
Turnos extra en la fábrica, no solo para distraerme, sino para volver a aumentar mis ahorros, el dinero que había gastado en el anillo. Perdido, pero eso no dolía tanto como perder la vida que pensé que estaba construyendo con Casey. Me di cuenta de que necesitaba volver a centrarme en mí mismo, así que empecé a hacer cosas que no había hecho en mucho tiempo. Me uní a una liga de baloncesto local, volví a conectar con amigos e incluso intenté aprender a cocinar. Spoiler, todavía soy terrible en eso. Pero es divertido. Poco a poco, sentí que estaba empezando a sanar. Entonces, a mediados de 2020, recibí una noticia que no esperaba. Un amigo en común me envió un mensaje de texto de la nada, diciendo: «Oye, ¿te has enterado de lo de Casey?». Me planteé ignorarlo, pero la curiosidad pudo más que yo. El amigo me dijo que el amante de Casey la había dejado después de descubrir que era el padre de su bebé. Aparentemente, no quería tener nada que ver con ella ni con el niño. Casey era ahora una madre soltera, tratando de resolver las cosas por sí misma. ¿Mi reacción? Honestamente, no sentí mucho. Una pequeña parte de mí se sintió satisfecha, como, eso es lo que te mereces, pero sobre todo, me sentí indiferente. Su drama ya no era mi problema y me sentí aliviado de estar fuera del lío. Un par de meses después, Casey de alguna manera consiguió mi nuevo número, me llamó, rogándome que habláramos. No sé por qué contesté, pero me arrepentí de inmediato. Empezó con toda una disculpa, diciendo que había cometido un error y que quería explicarse. La dejé divagar un rato antes de interrumpirla. «Casey», dije, «ya no me importa, lo que tengas que decir no cambiará nada, hemos terminado». Fue entonces cuando cambió de táctica, empezó a hacerme sentir culpable, diciendo que le debía esto y aquello, que estaba siendo injusto al negarme a escucharla. Le dije sin rodeos: «No te debo nada, tomaste tus decisiones, ahora vive con ellas». Luego colgué. Poco después, Jane decidió involucrarse, me envió una serie de mensajes de texto llamándome cobarde y diciendo que estaba huyendo de mis responsabilidades. No podía creer la audacia. ¿Responsabilidades? Yo no fui el que engañó. Yo no fui el que dejó embarazada a otra persona. También bloqueé su número. Durante un tiempo, sentí que estaban en todas partes, tratando de arrastrarme de vuelta a su caos, pero cada vez que se ponían en contacto conmigo, solo reforzaba mi decisión de cortar con ellos. No quería ni necesitaba sus explicaciones, no quería un cierre, solo quería seguir adelante, y finalmente lo hice. Las llamadas cesaron. Los mensajes de texto cesaron, mis días empezaron a ser más ligeros. Por primera vez en meses, sentí que tenía el control de mi vida de nuevo. Llegó el Día de la Madre y tenía ganas de pasarlo con mi madre y una de mis hermanas, Raven. Mi madre siempre ha sido el corazón de nuestra familia, y después de todo lo que pasó, quería que el día fuera especial para ella. Decidimos ir a almorzar a Red Lobster, porque el marisco es su comida favorita. Se suponía que iba a ser un día tranquilo y sin dramas. Alerta de spoiler, no lo fue. Estábamos terminando y a punto de irnos cuando los vi, Jane y Sherry, de entre todas las personas y en todos los lugares, tenían que aparecer allí. Se me cayó el estómago. Sherry parecía que quería que la tragara la tierra cuando me vio. ¿Pero Jane? Me miró fijamente e inmediatamente me dirigió su habitual mirada de desdén. Podía sentir a Raven tensarse a mi lado. Siempre me ha protegido y sabía que estaba lista para explotar. La expresión de Jane cambió en el momento en que se fijó en Raven. Parecía confundida, casi sorprendida, como si estuviera atando cabos. Me di cuenta de que debía de haber descubierto por fin que Raven era mi hermana, la misma otra mujer de la que me había acusado de engañarla. La audacia de todo ello me dio ganas de reír. Raven murmuró en voz baja: «¿Quieres que me encargue de ella?». Negué con la cabeza. Lo último que quería era una escena en público. Mi madre le dirigió a Jane una mirada fría y dura antes de darme un codazo hacia adelante. «Vamos», dijo. Pero entonces Sherry dio un paso al frente, prácticamente rogando: «Por favor, ¿podemos hablar?». «Solo un minuto, a solas». Raven no lo toleró. «¿Por qué iba a querer hablar contigo?», espetó. Sherry parecía realmente disgustada y mi madre intervino, sugiriendo que la escuchara lejos de Jane. Accedí. Más por curiosidad que por otra cosa. Sherry me llevó a un lado, lo suficientemente lejos como para que Jane no pudiera oírnos. Inmediatamente se disculpó por todo lo que había pasado. «Siento mucho cómo han salido las cosas», dijo. «Echo de menos tenerte cerca, eras como un hermano para mí». No sabía qué decir, así que simplemente asentí con la cabeza y la dejé continuar. Me dijo que Casey había estado fatal desde que me fui, llorando todo el tiempo y diciendo que se arrepentía de todo. «Siento que esté sufriendo», dije, tratando de mantener un tono neutral, «pero ese ya no es mi problema, ella tomó sus decisiones». Sherry asintió y luego me dijo algo que me revolvió el estómago: «Destruyó el ordenador portátil que le regalaste».
dijo en voz baja, sucedió justo después de que te fueras, estaba enfadada conmigo por decirte la verdad, eso dolió. Le había regalado ese ordenador portátil con cariño genuino y Casey lo arruinó por despecho, antes de irme. Le hice a Sherry una pregunta que me había estado molestando desde Navidad, ¿por qué tu madre me odia tanto? ¿Qué le hice alguna vez? Sherry dudó y luego admitió, pensó que estabas engañándola, te vio con otra mujer. Raven, no sabía que eran hermanos, me quedé boquiabierto, todo esto, la infidelidad, el embarazo, la angustia. Comenzó porque Jane sacó conclusiones precipitadas y convenció a Casey de que yo le era infiel. No pude evitar reírme, era tan estúpido, tan innecesario, y sin embargo lo arruinó todo. Gracias por decírmelo, dije, y oye, la garantía del ordenador portátil todavía es válida. Probablemente puedas arreglarlo. La cara de Sherry se iluminó, y por un momento, vi a la chica amable y tímida que solía conocer, nos abrazamos brevemente y me fui para reunirme con mi madre y Raven. Cuando les conté lo que Sherry había dicho, Raven puso los ojos en blanco, así que Jane no solo es una imbécil. También es idiota, es bueno saberlo. Mi madre suspiró y dijo, Michael, estás mejor sin esas personas en tu vida, tenía razón. Había pasado tanto tiempo tratando de que las cosas funcionaran con Casey y su familia. Pero ahora estaba claro que nunca valieron la pena el esfuerzo. Unos días después de encontrarme con Sherry y Jane en Red Lobster, Sherry me llamó. Quería ayuda con la garantía del ordenador portátil que había mencionado y, como había sido una de las pocas personas decentes de esa familia, accedí a reunirme con ella en una tienda de electrónica local. Cuando llegué allí, Max estaba con ella, lo que, sinceramente, fue una agradable sorpresa. Max siempre había sido sólido, de todo el caos. Él había sido el único que me ofreció una disculpa sincera en Navidad. Charlamos mientras arreglábamos el ordenador portátil. Max me volvió a dar las gracias por la parrilla que le regalé y dijo que le encantaba usarla. Sherry estaba más callada, pero parecía aliviada de que alguien la ayudara. Fue agradable, casi normal. Después, Max sugirió que almorzáramos juntos como agradecimiento. Accedí. Pensando que sería una buena manera de ponernos al día, fuimos a un pequeño restaurante cercano y, por primera vez en mucho tiempo, no estaba pensando en Casey ni en el drama. Max habló de sus planes para rehacer su patio trasero y Sherry mencionó cómo iba a la escuela, aunque claramente todavía estaba lidiando con la tensión en casa. Fue un momento sorprendentemente bueno. Entonces, justo cuando estábamos terminando, oí que alguien me llamaba por mi nombre. Levanté la vista y allí estaba ella. Casey, se me cayó el alma a los pies. Tenía un aspecto desaliñado, cansada, estresada y como si hubiera envejecido años desde la última vez que la vi. Una parte de mí sintió lástima por ella, pero la otra parte estaba molesta porque había aparecido y arruinado lo que había sido una tarde tranquila. Hola, dijo, con una voz apenas audible, miró a Max y Sherry, y luego a mí. ¿Podemos hablar? Me quedé sentado y crucé los brazos. ¿Qué quieres, Casey? Ella dudó, y luego se acercó. Solo quiero explicarme, por favor. He estado tratando de hablar contigo durante meses, suspiré. Tienes 5 minutos, empieza. Empezó con una disculpa, diciendo que había cometido un error y que se arrepentía de todo. Yo estaba confundido. Dijo que mi madre la convenció de que la estabas engañando, dijo que te vio con otra mujer. La interrumpí. ¿Te refieres a mi hermana? A eso es a quien Jane vio. Raven es mi hermana, Casey. Si te hubieras molestado en preguntar en lugar de sacar conclusiones precipitadas, ni siquiera estaríamos aquí ahora mismo. La cara de Casey se desfiguró. No lo sabía. Pensé que, titubeó, con aspecto completamente perdido, debería haber hablado contigo, yo solo. Simplemente engañaste, dije secamente, durante casi un año, en lugar de confiar en mí, mentiste. Te acostaste con otra persona y te quedaste embarazada, ¿y esperas que me importen tus excusas ahora? Su voz se quebró cuando dijo, no era feliz, no sabía qué hacer. Podrías haber hablado conmigo, espeté. Podrías haber terminado las cosas si no eras feliz, pero en cambio, me traicionaste, eso es culpa tuya. Max y Sherry se sentaron allí con torpeza, claramente incómodos con toda la situación. Casey empezó a llorar. Lo que podría haber funcionado conmigo hace años, pero ya no. Por favor, suplicó, quiero arreglar esto. Haré lo que sea, negué con la cabeza. No hay nada que arreglar, Casey, lo destruiste todo. He seguido adelante y tú deberías hacer lo mismo. Fue entonces cuando soltó la verdadera bomba. Pero mi hijo necesita un padre, necesita estabilidad. Parpadeé, aturdido por la audacia. Tu hijo no es mi responsabilidad, eso es algo que tú y su verdadero padre tenéis que resolver. Oh,
espera. Se escapó, ¿no? Parece un patrón. Casey se estremeció, pero no discutió, en cambio. Me miró con los ojos llenos de lágrimas y dijo, ¿por qué estás siendo tan malo? Malo, repetí. Casey, hice horas extras para ahorrar para un anillo porque pensé que teníamos un futuro juntos. Planeé comprar una casa para nosotros, para empezar una familia contigo, y lo tiraste todo por la borda. No puedes llamarme malo por negarme a limpiar tu desorden. Se derrumbó por completo, sollozando entre sus manos. Max finalmente intervino y dijo, Casey, creo que es hora de irse, tienes que respetar sus límites. Se volvió hacia Sherry, desesperada por su apoyo. Sherry, tú lo ¿entiendes, verdad? Sabes que me arrepiento de todo. Sherry dudó y luego dijo, Casey, eres mi hermana y te quiero. Pero tomaste tus decisiones, no puedes esperar que él simplemente lo olvide todo. Casey la miró como si la hubieran traicionado, y luego salió furiosa del restaurante. Me quedé sentado allí, aturdido y exhausto, mientras Max se disculpaba de nuevo. Siento que haya aparecido, dijo. Has pasado por suficiente, no es tu culpa, respondí. Tú y Sherry han sido decentes en todo esto. Es más de lo que puedo decir del resto de tu familia. Después de almorzar, fui a casa y le conté a mi familia lo que había pasado. Mi padre se rió y dijo, Jane probablemente pensó que echándote resolvería sus problemas. Mira qué bien les ha salido. Raven sonrió y añadió, y sin embargo, tú eres el que ha salido ganando. Casey está atrapada criando a un niño sola y Jane probablemente se esté tirando de los pelos tratando de arreglar las cosas. Mientras tanto, tú tienes una pizarra limpia, eso es una victoria. Mi madre, como siempre, fue la voz de la razón, me abrazó y dijo, Michael, estoy orgullosa de ti por mantenerte firme. No dejaste que te manipularan y eso requiere fuerza. Actualización final. Pensé que las cosas habían terminado finalmente con Casey y su familia, había seguido adelante. Había encontrado la paz y me estaba centrando en mí mismo. Pero, por supuesto, Jane no iba a dejar que las cosas terminaran en silencio. Unas semanas después de la confrontación con Casey, recibí una llamada de un número que no reconocí. En contra de mi buen juicio, contesté, Michael, soy Jane. Su voz aguda llegó a través de la línea, casi colgué ahí mismo, pero la curiosidad pudo más que yo. ¿Qué podía querer ahora? ¿Qué quieres, Jane? Dije, ya molesto. Tenemos que hablar, espetó, como si ella fuera la que me hacía un favor al llamar. Se trata de Casey y el bebé, suspiré. No hay nada de qué hablar, he dejado clara mi postura. Adiós, Jane. Espera, ladró antes de que pudiera colgar. No te estoy pidiendo que vuelvas con Casey, solo creo que deberías asumir la responsabilidad de tu parte en este lío. Eso me llamó la atención. ¿Mi parte? Pregunté con incredulidad. ¿Qué parte es esa, Jane? Yo no fui el que engañó, yo no fui el que mintió, así que, por favor, ilumíname. Jane dejó escapar un suspiro exasperado, como si yo fuera el que no era razonable. Casey está sufriendo. Es madre soltera por un malentendido que podría haberse evitado si me hubieras explicado las cosas desde el principio. No podía creer lo que estaba oyendo. ¿De verdad me estás culpando de la aventura de Casey? Tú fuiste la que le presentó al chico, tú fuiste la que la convenció de que yo la estaba engañando. No me eches la culpa a mí, Jane. Jane ignoró por completo mis palabras. Ese bebé necesita un padre, Michael. Prácticamente formaste parte de la familia durante años. Es hora de que des un paso al frente y ayudes, si no por Casey, por el niño. Estaba tan aturdido que al principio no supe qué responder. Cuando por fin encontré mi voz, dije, Jane, déjame dejar esto absolutamente claro, ese bebé no es mío, no te debo a ti, a Casey ni a su hijo absolutamente nada, y si vuelves a llamarme, te bloquearé, igual que hice antes. Chico egoísta, Siseo, ¿crees que alguna vez encontrarás a alguien mejor que Casey? Cometió un error, pero sigue siendo la mejor que tendrás. Estás desperdiciando a una buena mujer por algo tan trivial. Eso fue todo. Me reí, una risa profunda y sincera, porque era tan ridículo. Trivial, repetí, engañar durante casi un año, mentir sobre un embarazo e intentar manipularme para que me quedara. ¿Eso es trivial para ti? No me extraña que tu familia sea un desastre. Antes de que pudiera responder, colgué e inmediatamente bloqueé su número. Pensé que sería el final, pero Jane no había terminado. Al día siguiente, recibí una llamada de Max. Parecía cansado y estresado, lo que era inusual en él. Michael, necesito disculparme de antemano, dijo. Jane ha estado fuera de control. Está planeando ir a tu lugar de trabajo. ¿Qué? Pregunté, completamente desprevenido. ¿Por qué iba a hacer eso? Dice que necesitas enfrentarte a ella y asumir la responsabilidad, explicó Max. He intentado disuadirla, pero, ya sabes cómo es, me quejé.
temiendo ya la confrontación. Efectivamente, esa misma tarde, Jane apareció en mi trabajo, irrumpió en la oficina, exigiendo verme. Por suerte, mi gerente la interceptó y le preguntó qué quería. Necesito hablar con Michael. Dijo Jane lo suficientemente alto como para que todos la oyeran. Es un asunto familiar privado. Yo estaba en la parte de atrás, pero podía oírla perfectamente. Mi gerente vino a buscarme con cara de preocupación. ¿Conoces a esta mujer?, preguntó. Por desgracia, sí, dije, yo me encargo. Cuando salí a encontrarme con Jane, inmediatamente comenzó su diatriba. Me has estado ignorando y no lo toleraré, dijo, mirándome como si fuera un niño que se porta mal. ¿Vas a escuchar lo que tengo que decir? No. No lo haré, respondí. Estás en propiedad privada y estás interrumpiendo mi lugar de trabajo. Vete ahora o haré que seguridad te acompañe a la salida. Eso solo la enfureció más. No puedes ignorar tus responsabilidades, Michael. Les diré a todos aquí qué clase de hombre eres en realidad. Crucé los brazos. Adelante, diles cómo tu hija me engañó, mintió sobre su embarazo e intentó manipularme. Mira cuánta compasión recibes. La cara de Jane se puso roja y, por un momento, pensé que realmente iba a explotar. Eres una excusa patética de hombre, espetó. Espero que acabes solo, porque ninguna mujer decente te querrá nunca. Antes de que pudiera responder, llegó seguridad y la acompañó a la salida. Mis compañeros de trabajo obviamente tenían curiosidad, pero simplemente me encogí de hombros, diciendo, la madre de mi loca ex. Larga historia. No insistieron más. Más tarde esa noche, recibí un mensaje de texto de Sherry. Se disculpó profusamente por el comportamiento de su madre y dijo que Max estaba furioso con Jane por avergonzar a su familia. Está fuera de control, escribió Sherry. Max está pensando en pedir el divorcio por esto. Le dije a Sherry que no era su culpa y que no culpaba a Max por querer irse. Jane no había causado más que caos y, sinceramente, sentí lástima por él. Toda la situación me dejó emocionalmente agotado, pero también reforzó una cosa: tomé la decisión correcta al cortar con Casey y su familia. Eran tóxicos. Se creían con derecho a todo y eran incapaces de asumir la responsabilidad de sus actos, y yo no iba a dejar que me arrastraran con ellos.